Mientras tanto, estaba sintiendo la presión de todos los lados. Su prima, Lori Gardner, más tarde testificaría que en una fiesta en el verano de 2015, Richard le había contado sobre el embarazo de Sarah. Estaba preocupado sobre lo que su familia pensaría cuando se enteraron y temieron convertirse en él, la oveja negra de la familia. Su amigo, Seth Robertson, dijo que Richard expresó su preocupación por el divorcio, creyendo que los hombres estaban en desventaja y que las mujeres generalmente se quedaban con la casa y la custodia de los niños. Los muros se acercaban al debate de Richard. Sarah tenía 7 meses de embarazo de su hijo y, cada vez más frustrado por su vacío, promesas. Sus finanzas estaban tensas y un divorcio significaría perderla. El estilo de vida cómodo que había construido con la exitosa carrera de Kanye. Fue ante la perspectiva de batallas por la custodia, pagos de pensión alimenticia y la seguridad social, vergüenza de su infidelidad siendo expuesto a sus amigos y familiares. Algo tenía que ceder, y Richard Debbot estaba a punto de tomar una decisión que destruiría múltiples vidas para siempre. El 23 de diciembre de 2015 empezó como cualquier otro miércoles por la mañana para el debate. Familia. Los niños, RJ de 9 años y Connor, de 6 años, se estaban preparando para escuela, entusiasmados por la Navidad. Vacaciones que comenzarían en tan solo 2 días. Connie tenía planes de asistir a su clase regular de spinning en el Indian Ballet IMCA en Ellington, algo que ella lo hizo religiosamente para mantener su forma física. Richard le dijo a la policía que salió de la casa entre las 8:30 y las 8:40 de esa mañana. Se dirige a trabajar en su trabajo como informático, administrador de red. Según su declaración, condujo unos 5 minutos antes de darse cuenta de que había olvidado su portátil en casa, por lo que se dio la vuelta para recuperarlo. Pero la evidencia digital más tarde revela una historia muy diferente sobre los movimientos de Richard de esa mañana. A las 8:26 de la mañana se accedió a Facebook desde el debate sobre la computadora en casa. A las 8:37 de la mañana, alguien realizó una búsqueda en Google de ideas de tatuajes duraderos de la misma computadora. Esto fue casi 10 minutos después de que Richard afirmó haberse ido a trabajo. A las 8:46 de la mañana, el Fitbit de Kanye registró que salía de la casa para su clase de spinning. La dispositivo, un Fitbit One que llevaba sujetado a su cadera, meticulosamente. Rastrear cada paso que dio desde entonces. Momento adelante. A las 8:47 de la mañana, ocurrió algo crucial. El sistema de alarma del hogar estaba armado con el llavero de Richard. Un dispositivo que solo funcionaba a menos de 500 pies de distancia. La casa. Entonces, casi inmediatamente, alguien intentó desactivar la misma alarma. Sistema que utiliza el teléfono móvil de Richard. El intento falló al principio, pero a las 8:51 am, el sistema se ejecutó con éxito. Desarmado del teléfono, luego rearmado. De nuevo, esta secuencia de eventos resultar ser evidencia crítica. Richard, el llavero solo podía armar el sistema si estaba físicamente en o muy cerca de él. Casa. El intento inmediato de desarmar desde su teléfono sugirió que era intentando gestionar la alarma de forma remota. Después de irse, pero el momento significó que él todavía estaba en casa cuando afirmó estar conduciendo al trabajo. A las 8:53 de la mañana, seguridad. Las cámaras de la IMCA captaron a Kanye. Llegada. Ella apareció con su habitual alegría. Ella misma, lista para su entrenamiento matutino. Pero, cuando entró, descubrió la clase de spinning había sido cancelada. Las cámaras la mostraron saliendo nuevamente a las 9:08 am, mucho antes de lo esperado. Regresó. En la casa, se haría análisis forenses digitales. Más tarde muestran que a las 9:18 de la mañana alguien visité el sitio web de IMCA desde Richards' computadora. Esto sugirió que podría tener. He estado comprobando si Connie en realidad ha ido a su clase o tal vez vigilando cuándo podría regresar a casa.
A las 9:23 de la mañana, la puerta del garaje de Kanye. Abierto. Mientras regresaba a casa. Inesperadamente, su Fitbit registró esto. Movimiento, registrando el momento en que ella salió de su coche y entró en su casa por última vez. Para la próxima 17 minutos, el Fitbit de Kanye mostró patrones de actividad normales. A las 9:40 de la mañana, ella publicó un vídeo en Facebook desde dentro de la casa. 6 minutos después, ella publicó otro vídeo. Estas publicaciones. Se accede desde la red de Internet del hogar familiar. Conexión, demostró que estaba viva y usando activamente su teléfono. Pero era. ¿Qué pasó después que cambiaría? Todo. A las 10:05 de la mañana, Kanye's Fitbit registró sus últimos pasos, 1217 pies de caminar por toda su casa. Esto era mucho más que los aproximadamente 125 pies entre su coche y el sótano, donde más tarde sería encontrada. El dispositivo mostró que ella había estado moviéndose la casa normalmente, quizás haciendo tareas del hogar o prepararse para el día por delante. Entonces, exactamente a las 10:05 de la mañana, el Fitbit se quedó en silencio para siempre. 7 minutos después, a las 10 de la mañana y 12, el domicilio. La alarma de pánico se activó desde Richard. Llavero. Fue la única vez que, por la mañana, se había activado la alarma de pánico. Richard le diría más tarde a la policía que había recibido alertas sobre la alarma. Mientras conducía, le había enviado un correo electrónico a su jefe para decir que regresaba a casa para comprobar un problema de seguridad. Pero los registros telefónicos demostraría que el teléfono móvil de Richard estaba haciendo ping a las torres de telefonía celular cerca de su casa durante toda la mañana, contradiciendo su afirmación de que era a millas de distancia, en una estación de autobuses en Broastone, donde se suponía que debía estar revisando exhibiciones publicitarias. Cuando por primera vez los socorristas llegaron al 7 Birchview, condujo y encontraron una escena que sería perseguirlos para siempre. Richard fue descubierto en el suelo de la cocina, parcialmente atado a una silla plegable de metal, con bridas. Tenía heridas superficiales a sus piernas y torso, y él inmediatamente se lanzó a su relato de lo que había sucedido. Les contó una historia impactante del encuentro con un enmascarado intruso vestido de camuflaje con un voz como la de Vin Diesel, que había sido hurgando entre las joyas de Kanye y Wen. El armario de su dormitorio. El intruso había exigió dinero y el PIN de la tarjeta de crédito. Números que Richard afirmó que había proporcionado. Cuando Kanye regresó a casa temprano y Richard le gritó que correr, ella había corrido inexplicablemente hacia el sótano en lugar de escapar. Un intruso la había seguido hasta allí. Luchó con ella y le disparó 2 veces. Con una pistola. Richard había comprado solo 2 meses antes. En el sótano, los investigadores encontraron el cuerpo de Kanye. Ella había recibido 2 disparos con una Magnum 357 revólver, una vez en la nuca y una vez en el estómago. Era un arma que nunca había sido disparado antes de eso. Y no tenía ningún signo identificable. Huellas dactilares, pero con experiencia. Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente. Problemas con la historia de Richard. No había señales de entrada forzada en ninguna parte. En la casa, nada parecía haber sido robado. De hecho, dinero que debería habría sido atractivo para un ladrón, que quedaron intactos. Lo más revelador es que 3 se llevaron unidades policiales, K9 separadas a rastrear a los intrusos enviados, todos fallaron. Recoger cualquier rastro que se aleje de la propiedad. El primer perro, Rocky, se quedó volviendo a Richard e incluso lo intentó para subirse a la ambulancia con él. La escena parecía preparada y Richard. El comportamiento parecía extraño para alguien que acaba de presenciar el asesinato de su esposa. Pero tomaría meses de meticuloso trabajo digital, análisis forense para demostrar lo que los investigadores. Se sospecha desde el principio que Richard de Bate había asesinado a su esposa y intenté que pareciera una casa. La invasión salió mal. Lo que Richard de Bate. Lo que no había previsto era cuán a fondo
La tecnología moderna documentaría cada aspecto de su engaño. El Connecticut, mayor del Distrito Oeste de la Policía Estatal. Escuadrón contra el Crimen trabajando con el fiscal Matthew Gdansky dirigiría una de la investigación forense digital más completa. Investigaciones en la historia del Estado. La pieza central de su caso fue el dispositivo Fitbit 1 de Kanye, el que se lleva en la cadera. El rastreador de actividad física la había estado grabando. Movimientos con precisión científica. Hasta su muerte. Dr. Kate Díaz, del Centro Médico de la Universidad de Columbia, que había llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la precisión de Fitbit, testificó que cuando usados en la cadera, los dispositivos estaban cerca. Perfecto para medir pasos, 98% de precisión. Para caminar y trotar. Los datos de Fitbit reveló los defectos fatales de Richard. Línea de tiempo. Afirmó que Kanye había sido asesinado alrededor de las 9:05 de la mañana poco después. Ella regresó a casa del gimnasio, pero su Fitbit demostró que todavía estaba activa, moviéndose por la casa hasta las 10:05 de la mañana. Una hora después. Durante ese tiempo, el dispositivo registró 1217 pies de movimiento, lo cual testificó el Dr. Díaz. Fueron movimientos incidentales, del tipo lo que esperarías de alguien que hace lo normal. Actividades del hogar, no correr para subida de un intruso. Aún más. Los datos del sistema de alarma del hogar fueron condenatorios. El sofisticado sistema de seguridad mantuvo registros detallados de cada armado y evento desarmante, completo con marcas de tiempo y el método utilizado. Sí. Llavero o teléfono móvil. Los registros demostró que Richard había sido físicamente presente en la casa durante todo el mañana, armando y desarmando repetidamente el sistema, a pesar de sus afirmaciones de ser a kilómetros de distancia en el trabajo. A las 9:04 de la mañana, Richard había enviado un correo electrónico a su supervisor desde la computadora de casa, alegando que regresaba para verificar un alerta de seguridad, pero los datos del teléfono mostraron que ya estaba en casa cuando envió eso. Mensaje: no conducir desde una estación de autobuses 2 a millas de distancia, como él afirmó. Su computadora. La actividad de esa mañana pintó un cuadro de alguien que se sentía muy a gusto en casa y muy consciente de lo que estaba pasando. Más allá de las visitas de Facebook y Google, búsquedas, registros de cuentas de Microsoft, mostró inicio de sesión múltiple desde la IP de casa. Dirección a lo largo de la mañana, correspondiendo exactamente con los tiempos en que Richard afirmó estar en otro lugar. Los investigadores también descubrieron datos inquietantes. Búsquedas en Internet en la computadora de Richard, de los meses previos a la boda de Kanye. Asesinato. En julio y septiembre de 2015, él había buscado medicamentos de venta libre que eran letales. Combinaciones de pastillas, rápidas e imposibles de rastrear. Veneno casero, veneno sin sabor. Fácilmente disponible y detallado. Información sobre Rison. Estas búsquedas sugirió que el asesinato había sido planeado durante meses. No es un crimen pasional ni un robo que salió mal, pero quizás la mayoría. Desgarrador fue el propio digital de Kanye. Rastro en su última mañana. Su Facebook. La actividad demostró que no tenía idea de lo que estaba pasando. Viniendo. A las 8:58 de la mañana, ella envió un mensaje a un psicoterapeuta sobre sentirse ansioso, porque están pasando muchas cosas ahora mismo. Ahora, a las 9:49 y 46 de la mañana, publicó vídeos alegres para Facebook, apareciendo relajada y contenta en su propia casa. Los datos del teléfono también revelaron el alcance de el engaño de Richard sobre su aventura. Él había estado en contacto constante con Sarah Ganza, haciéndole 8 llamadas en él. Solo el día del asesinato, incluyendo una conversación de 28 minutos esa mañana. Algo que inicialmente no había logrado. Menciónelo a la policía. Cuando se enfrenta a esta abrumadora evidencia digital, la historia de Richard empezó a desmoronarse. Él admitió el romance y mintió sobre su paradero, pero mantuvo su inocencia respecto al asesinato. Él afirmó que había mentido porque era aterrorizado y tratando de proteger a su reputación.
Pero los investigadores tenían más pruebas condenatorias. Después, tras el asesinato de Kanye, Richard se había comportado de formas que impactaron a todos profundamente. Inapropiado para un duelo. Viudo. Apenas 5 días después de tras la muerte de su esposa, intentó reclamarla. $475,000. Póliza de seguro de vida. Cuando eso fue negado, debido a la continua investigación, retiró más de $90,000 de las cuentas de inversión de Kanye. La mayoría. Lo más impactante de todo es que, en el momento de finalmente, Richard fue condenado en 2022. Agotó prácticamente todo el poder de Kanye. Patrimonio, dinero que había trabajado duro para conseguir. Ahorrar para el futuro de su hijo. El niño. La tía testificó que solo $6.24. Lo que quedaba de los ahorros de su madre, no. Incluso lo suficiente para comprar una camisa, unos zapatos o mochila. La evidencia digital fue abrumador y contó una historia clara. Richard Bate había asesinado a su esposa en su casa en algún momento entre las 10 de la mañana y 10:05 de la mañana del día 23 de diciembre de 2015. Entonces, organizó una elaborada invasión a la casa para cubrir sus huellas. Durante casi 18 meses. Después del asesinato de Kanye, Richard D. Bart mantuvo su inocencia y vivió como un hombre libre mientras la policía trabaja minuciosamente. Construyó su caso. Continuó su relación con Sarah Ganza, quien le dio nacimiento de su hija en febrero 2016, menos de 2 meses después de Kanye muerte. Durante este tiempo, Richard, el comportamiento siguió levantando señales de alerta. Entre aquellos que conocían a la pareja, a los vecinos les pareció extremadamente extraño que, apenas unos días después del asesinato de su esposa, él les estaba enviando mensajes de texto preguntándoles sobre sus favoritos restaurantes de comida para llevar. Su aparente falta de dolor, combinado con su inmediata centrarse en los asuntos financieros, pintó una imagen de un hombre más preocupado por cubrir sus huellas en lugar de lamentar su esposa. Amigos que una vez habían apoyado. Richard comenzó a distanciarse. Su mejor amigo, Seth Robertson, describió la reunión con Richard varias veces. Semanas después de la muerte de Kanye, esperando para consolar a un viudo afligido. En cambio, dijo Robertson, Richard le dio un relato básico del asesinato que parecía ensayado, pero luego pasó rápidamente a otra cosa. Hablar de cosas cotidianas como si no había pasado nada. Me presenté con bolsillos de pañuelos, y nunca sucedió, testificó Robertson. Dijo, no había nada de tristeza ni de ira. Él esperaba de alguien que tenía. Acaban de perder a su esposa. Mientras tanto, la familia de Kanye estaba luchando por procesar su pérdida mientras crecen. Cada vez sospecha más de Richard. La madre de Kanye había notado su extraño comportamiento desde el principio. En particular, su extraño desapego cuando, viendo el cuerpo de Kanye y su comentario, que ya podían ponerle la tapa, cuando hablaba de su ataúd como si fuera él. Hablaban de una caja de hojalata, no de la suya. El ataúd de la esposa. La investigación fue exhaustivo. La policía entrevistó a más de 20 testigos, analizaron miles de datos digitales, registros y trabajó con especialistas del FBI. En campos que van desde la informática forense hasta rastreadores de actividad física para garantizar cada pieza. Se documentó evidencia. El 1 de abril 14 de 2017, la policía finalmente tuvo suficiente pruebas para actuar. Richard fue arrestado en la casa de su madre y acusado de asesinato, manipulación de material físico, pruebas y hacer declaraciones falsas a policía. Cuando el sargento detective Pat Murray puso su mano sobre la de Richard, hombro, y le dijo que estaba bajo arresto, luego dijo que la sangre se drenó de su rostro y se puso blanco como un hoja. No se lo esperaba. Richard se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado bajo fianza de $1 millón con su familia, que aprovecha 5 casas como garantía para asegurar su libertad. Esto significaba que podría permanecer libre por otros 5 años mientras el caso avanzaba a través de los tribunales. Mientras esperaban, a punto de comenzar el juicio,
La familia observó, horrorizado mientras Richard continuaba gastando el dinero de Connie. Retiró miles de sus cuentas, supuestamente para vivir, gastos y honorarios legales, mientras que los niños, los legítimos beneficiarios de su patrimonio, vivía con parientes que tenían. Los acogió por amor y deber. El juicio, inicialmente programado para marzo de 2020, fue retrasado repetidamente. Primero por él. Pandemia, luego por el abogado de Richard. Muerte en 2021 y nuevamente en 2022, cuando se tuvo que seleccionar un nuevo jurado. Sarah Ganza, mientras tanto, había terminado su relación romántica. Relación con Richard, pero continuó. Para criar a su hija. Richard. El juicio de Deb Bartate comenzó el 5 de abril. 2022. La fiscalía presentó más de 600 piezas de evidencia con los datos de Fitbit, demostrando que Connie estuvo viva durante 1 hora, después de que Richard afirmó que la habían asesinado. El testimonio de Sarah Ganza proporcionó la prueba crucial del motivo. Contraatacando. Entre lágrimas, describió sus 30 años. Relación con Richard y cómo tuvo. Prometió repetidamente divorciarse de Connie. Ella testificó que nunca había. Exigió que dejara a su esposa, pero se sintió frustrado con su constante cambios de opinión. Su embarazo había puesto una enorme presión sobre Richard para que hiciera una decisión sobre su futuro. Presión que la fiscalía argumentó que lo había llevado a asesinato. Incluso en la sentencia, Richard mantuvo su inocencia. Estoy aquí como un hombre inocente, dijo. Nunca lo haré. Deja de buscar justicia para mi esposa, Connie, a quien amo y en quien pienso cada día. Sus palabras sonaron huecas para aquellos que había escuchado meses de evidencia sobre su mentiras, su romance y el robo de su patrimonio de la esposa. El 10 de mayo de 2022, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En la sentencia, las devastadoras consecuencias financieras. La traición fue revelada. Richard había pasado prácticamente todo el patrimonio de Connie, dejando a sus hijos con solo $624. La jueza Karen Klatt lo condenó a 65 años en prisión. El hermano de Connie, Kate Margota, dijo que la condena trajo alivio. Es un peso que se quitó de encima mis hombros, pero es agridulce. Todo lo que pasamos hace 6 años está justo frente a nosotros ahora mismo. Ella, la madre, Cindy Margota, luchó por. Habla entre lágrimas mientras describe perder a su hijo menor. Simplemente siento esta oleada desde arriba. Siento esto. La fuerza me llega ahora mismo a través de todos nosotros. Ella está aquí. Connecticut. La Corte Suprema confirmó su condena en enero de 2025, consolidando este hito precedente para la evidencia del rastreador de actividad física. Richard permanece en McDougall Walker, institución correccional con un máximo. Fecha de lanzamiento del 2 de mayo de 2087. Los niños ahora viven con su tía. Pero comunidad a la que Connie había servido, estableció generosamente un fondo universitario para ayudar a asegurar su futuro, un testimonio de la mujer que recordaban como la sol de tantas vidas. Su Fitbit puede haber sido el testigo silencioso de que expuso a su asesino, pero la verdad es que Connie, su legado sigue vivo en quienes la conocieron. Amabilidad. Su familia la quiere. Recordada, no por cómo murió, sino por la luz que llevaba. Al final, fue la propia Connie quien ayudó a traer su asesino ante la justicia. Mientras su familia dijo, por favor no te olvides de Connie. Connie Margarotta de Bate nació el julio 31 de 1976 en Rockville, Connecticut. Ella era el hijo menor de Kenneth y Cindy Margota. Su hermano Kate sería. Más tarde diría que todavía recordaba el día que su padre lo trajo a la hospital para ver a su hermanita por primera vez. La enfermera la sostuvo hasta la ventana y desde ese momento se convirtió en la luz de su familia. Creciendo en Vernon y Ellington, Connie se destacó en todo lo que tocaba. Se graduó de Ellington High School en 1995, luego continuó hasta obtener su título universitario de la Universidad de Connecticut en
1999, sus amigos la describieron como alguien que se lanzó a la vida con entusiasmo contagioso. Después de la universidad, Connie construyó una carrera impresionante en ventas farmacéuticas. Trabajó para varias empresas antes de unirse a Gurekit Venesa como empresa de ventas farmacéuticas, representante donde rápidamente se estableció como una artista de alto rendimiento. Su perfil de LinkedIn mostraría más tarde. Ella estaba en el 20% superior de la empresa, consistentemente, y había ganado 3 premios del Club del Presidente. Ella no era solo exitosa, ella era apasionada por su trabajaba y se enorgullecía de ser un recurso para los médicos y farmacéuticos. Ella sirvió, pero a pesar de toda su profesionalidad, logros, la mayor alegría de Connie llegó de su familia. El 4 de julio de 2003, ella se casó con Richard de Bart, un informático, administrador de red con el que había estado saliendo durante varios años. Richard tenía 2 años. Era más joven que Connie y tenía una personalidad diferente. Los amigos describieron: él tenía un humor poco convencional y era algo peculiar. Donde estaba Connie, extrovertido y cálido, Richard era más reservado y técnico. La pareja se instalaron en su casa colonial de 4 habitaciones, casa de estilo en 7 Birchview Drive en Ellington, con un valor aproximado de $634,000, a precios de mercado actuales. Pronto, la familia creció con la llegada de 2 hijos. Richard Jr., conocido como RJ, nació en 2006, y Connor, nacido en 2009. Para Connie, la maternidad lo era todo. Cuando Connor nació con labio hendido, requiriendo tratamiento médico continuo, ella se convirtió en su devoto defensor, impulsándolo de ida y vuelta a Boston para el médico, citas, mientras simultáneamente cuidando a su propio padre, que era luchando contra la leucemia. Los amigos dijeron que, a pesar de todo su éxito profesional, el logro del que Connie está más orgulloso fue ser una madre amorosa y dedicada. En su vecindario, Connie se ganó el apodo de El Sol de tantos muchas vidas. Participó activamente en el cuerpo de ambulancias de Ellington, donde ella había servido como vicepresidenta por muchos años. Ella organizó recaudaciones de fondos, entregó comidas a vecinos enfermos y siempre fui el primero en ofrecerme como voluntario cuando se necesitaba ayuda. Los vecinos la describieron como alguien que hizo sentir a su comunidad como una familia. Para los que miran desde él afuera, el debate parecía tener fin. Todos vivían en su hermosa casa. Ambos tuvieron carreras exitosas, con Connie siendo el principal sostén de la familia. Y ellos estábamos criando a 2 niños sanos y felices. Los amigos los describieron como normales. Pareja con la típica relación marital. Desacuerdos que la mayoría de las parejas. Experiencia, a menudo centrada en el dinero y hábitos de gasto. Pero como los investigadores descubrirían más tarde que debajo de esta fachada perfecta se encontraba una red de engaño que finalmente conduciría a tragedia inimaginable. Para 2015, mientras la familia del debate parecía feliz desde en el exterior, había señales de advertencia que no todo estaba bien. Los más cercanos a Connie empezó a notar que parecía más estresado de lo habitual, particularmente por las finanzas de la familia. Richard desarrolló hábitos de gasto que preocupaban. Ella era conocido por aceptar dinero de cuentas sin discutirlo con su esposa, y hubo cargos por cosas como las visitas a un club de striptease local que plantearon preguntas. Pero la más dañina, el secreto que Richard guardaba no era sobre dinero en absoluto. Se trataba de Sarah Ganza, una mujer que conocía desde que estaban en la escuela secundaria juntos en Manchester. Sarah tuvo su propia historia con Richard. Habían tenido una breve relación romántica. Encuentros en 2005, 2007 y 2008, todos mientras estaba casado con Connie. Después, el propio divorcio de Sarah en 2014, ella se había mudado de regreso a Manchester. Ella y Richard se habían reencontrado como amigos. Para mayo de 2015, su amistad había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más serio. Empezaron
Una relación física, y solo una. Un mes después, en junio, Sara descubrió. Ella estaba embarazada del hijo de Richard. Cuando Richard se enteró de la embarazo, le aseguró a Sara que estaba planeando divorciarse de Connie y que ellos podríamos construir un futuro juntos. Sara más tarde testificaría que ella nunca presionó a Richard para que se divorciara y nunca quería romper el debate familiar. Ella planeaba criar al niño en su casa propio si es necesario, pero Richard mantuvo haciendo promesas sobre dejar a su esposa, que nunca pareció cumplirlo. En junio, le dijo a Sara que estaba preparándose para el divorcio e incluso afirmó estar arreglando la casa para conseguirla. Listo para la venta. Para agosto, había cambiado su melodía, diciéndole a Sara que estaba pensando sobre quedarse con Connie. Luego en noviembre, una vez más, afirmó que él y Connie estaba en la misma página sobre divorciarse. El constante ir y venir. Avanzar fue agotador para Sara, quien estaba. Ahora tengo 7 meses de embarazo y estoy tratando de planificar por su futuro. A veces se callaba. Richard fuera o decirle que la deje solo, pero siempre encontró el camino de regreso en su vida con nuevas promesas y garantías. Mientras tanto, Connie permaneció completamente inconsciente del asunto y de la embarazo. Para ella, el matrimonio parecía estar pasando por una mala racha, pero nada insuperable. En noviembre 2015, incluso le envió un mensaje romántico a Richard. Mensajes de texto, incluida una foto de ella misma en lencería con el mensaje: «Estoy listo para ti, muchacho grande». Pero Richard vivía en 2 mundos. Él, el mismo día antes de que Connie enviara eso mensaje íntimo, le envió un mensaje de texto a Sara. Asegurarle que él y su esposa hablaron sobre el divorcio y están en él. Misma página. 2 días después, le dijo a Sara. Estaban teniendo un divorcio lento. Para que sea más fácil para los niños, amigos, y la familia que conocía a Connie dijo que ella. Nunca hablé de divorciarme. Sí, cualquier cosa. Ella parecía comprometida con trabajando en cualquier problema que tengan. Estaban teniendo. La policía estatal más tarde entrevistó a casi 20 testigos y la mayoría dijo lo mismo. Connie nunca mencionó el divorcio, aunque algunos notaron que ella parecía estresado por los gastos de Richard, hábitos. Lo que Connie sí sabía, sin embargo, era que algo en su vida estaba pasando, causándole una ansiedad significativa. En él, mañana del 23 de diciembre a las 8:58 de la mañana, ella enviaría un mensaje de Facebook a un psicoterapeuta solicitando una hipnosis. Cita porque hay mucho que hacer. Ahora mismo. Nunca tuvo la oportunidad para cumplir con esa cita. Richard